Hoy veremos a la factorización por la suma y la diferencia de cubos. Estas son las fórmulas correspondientes tanto para la suma de dos cubos como para la diferencia de dos cubos. Para que sea una suma de dos cubos debe ser suma, deben de ser dos y cada una debe de tener raíz cúbica exacta en este binomio. Para la diferencia de dos cubos es análogo, debe ser diferencia, deben de ser dos y cada uno debe de tener raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de a cúbica es a y la raíz cúbica de b cúbica es b. Entonces aquí tenemos la suma de las raíces cúbicas de este binomio que multiplica al cuadrado de la primera raíz menos la multiplicación de las dos raíces aquí más la segunda raíz la tenemos aquí al cuadrado. En el caso de la segunda fórmula tenemos lo mismo, nada más que con signos cambiados. Aquí sería la diferencia de dos cubos, que sería igual a la diferencia de las dos raíces, que multiplica al cuadrado de la primera raíz, más la multiplicación de las dos raíces cúbicas, más la segunda raíz aquí, pero al cuadrado. Lo primero que vamos a repasar aquí sería entonces cómo obtener la raíz cúbica tanto de un coeficiente como de una variable. Eso es lo que vamos a repasar primero antes de comenzar a factorizar una suma o una diferencia de dos cubos. Vamos a comenzar entonces con los coeficientes. Un coeficiente, por ejemplo, una constante 8, una constante 27 o una constante 64. Vamos a ver que para un 8, la raíz cúbica de ese 8 sería igual que obtener la raíz cúbica de 2 al cubo. ¿Por qué tenemos así? Porque 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces aquí, recordando las propiedades de los radicales, se anula una raíz cúbica con la potencia cúbica y nos queda el número 2 en este caso. En el 27 tendríamos algo análogo. La raíz cúbica de 27 sería igual a la raíz cúbica de 3 al cubo. Entonces aquí anulamos el índice con la potencia igual y nos queda el número de adentro, que sería el número 3. Y la raíz cúbica de 64. Tendríamos un procedimiento análogo, entonces, raíz cúbica de 64. Vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 64. Pues sería el 4. 4 al cubo es 64, porque 4 por 4, 16, por 4, 64. Se anula aquí esto y me queda el 4. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de 64 es 4. Entonces estos números como el 8, como el 27, como el 64, son números que nos van a ser de mucha utilidad para la factorización de la suma o la diferencia de dos cubos. El procedimiento para obtener la raíz cúbica que hemos llevado a cabo en los primeros coeficientes es análogo al para obtener la raíz cúbica en todos estos números que son muy útiles para obtener una suma o diferencia de cubos. Entonces 125 es igual que 5 al cubo, 1000 es igual que 10 al cubo, 343 es igual que 7 al cubo y así sucesivamente. Estos números van a ser de bastante utilidad, por lo cual sugiero que te aprendas estos números que son muy importantes, son números base para adquirir el desarrollo de la habilidad de la factorización de una suma de cubos y de una diferencia de dos cubos. Entonces te recomiendo que tomes nota y que estos números sean básicos y que los tengas ahí como apoyo para obtener la factorización de una suma y una diferencia de dos cubos. El procedimiento que hemos empleado para los coeficientes es el mismo procedimiento que empleamos para las variables o para las letras. Por ejemplo, b al cubo, haciendo el procedimiento raíz cúbica de b al cubo, se anulan estos y obtenemos b. O lo que es lo mismo, 3 entre 3, 1. Entonces b a la 1 o simplemente b. Por lo tanto, b al cubo es lo mismo que tener b elevado al cubo. Ahora bien, w a la 6. Obtenemos la raíz cúbica de w a la 6, hacemos la división 6 entre 3 es igual a 2, por lo tanto raíz cúbica de w a la 6 es igual que w a la 2. Entonces w a la 6 es lo mismo que w al cuadrado elevado al cubo, 3 por 2, 6. Estamos aplicando propiedades
de los logaritmos y propiedades de los radicales. Entonces tenemos aquí otro ejemplo, x a la 12. Si obtenemos la raíz cúbica de x a la 12, pues obtenemos aquí raíz cúbica de x a la 12, dividimos 12 entre 3 es 4 y así obtenemos que la raíz cúbica de x a la 12 es igual a x a la 4. O podemos representar el x a la 12 como igual a x a la 4 al cubo. ¿Cómo representamos esto o cómo lo confirmamos? 3 por 4 es 12. El exponente de afuera multiplica el exponente de adentro. Y así tenemos estas expresiones que también son básicas para desarrollar la habilidad de la factorización de la suma y la diferencia de dos cubos. Vamos a ver este ejemplo 1. Vamos a factorizar x cúbica más 8. Lo primero que debemos de obtener es la raíz cúbica de cada uno, es decir, confirmar que efectivamente sea una diferencia de dos cubos. Entonces, aquí podemos observar que la raíz cúbica de x cúbica o simplemente x cúbica es lo mismo que tener x al cubo más el 8 es lo mismo que tener 2 al cubo. Son los procedimientos que ya repasamos en los minutos anteriores. Por lo tanto, sí es una suma de dos cubos. Entonces podemos factorizar esto como una suma de dos cubos. Para apoyarnos, anotamos la fórmula de la suma de dos cubos. A cúbica más b cúbica y aquí tenemos a la fórmula. Entonces eso va a servir como base para resolver la factorización de esta suma de dos cubos. Entonces tendríamos que abrimos un paréntesis como si fuera una receta de cocina, ¿verdad? Abrimos y cerramos un paréntesis, ponemos una suma y ponemos aquí la suma de las dos raíces cúbicas, la de x cúbica y la de 8 que tendríamos aquí, sería x más 2. Eso es lo que en primera instancia anotamos. Seguimos la receta de cocina, abrimos el paréntesis, anotamos la primera raíz aquí, pero elevada al cuadrado. Aquí es a de la fórmula, aquí es x del ejercicio, por lo tanto aquí pondríamos x cuadrada, ponemos un signo menos, seguimos la receta de cocina, a por b, es decir, primera raíz por segunda raíz, la multiplicación de ellos, entonces multiplicamos x por 2 o 2 por x, es decir, 2x. Ponemos el signo de más y ahora la segunda raíz va aquí pero al cuadrado, que aquí sería el 2, que sería aquí pero elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Es así como hemos terminado la factorización de esta suma de dos cubos. Lo único que hemos tenido que aplicar es la fórmula, desarrollarla y sustituir. Entonces podemos ver que es muy simple la factorización de una suma de dos cubos. Vamos a ver ahorita otro ejemplo. Ejemplo 2, tenemos un 27 más y cúbica. Entonces, a propósito, lo hemos anotado así para que coincida y que sea una suma de dos cubos. Vamos a comprobar que es una suma de dos cubos. Por ejemplo, este 27, como ya hemos repasado, es igual que un 3 al cubo. Es decir, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y esta y cúbica es lo mismo que tener una y elevado al cubo. Entonces sí, efectivamente, es una suma de dos cubos y podemos comenzar a aplicar la fórmula. Es muy simple, como ya vimos en el primer ejemplo. No es más que seguir a la fórmula, abrimos un paréntesis, anotamos aquí el signo de más y aquí escribimos la suma de las dos raíces, que sería 3 más y, correspondiente a la fórmula de la suma de dos cubos. Abrimos otro paréntesis. ¿Qué es lo que dice aquí en el paréntesis? A lo ponemos aquí pero al cuadrado. Entonces este 3 lo ponemos aquí pero al cuadrado. 3 al cuadrado o 3 por 3, que sería 9. Menos, así dice la fórmula, la multiplicación de las dos raíces. Aquí van a por b, aquí va a por b. 3 por y, efectivamente anotamos 3 por y. Ponemos el signo de más y ¿qué dice aquí? Esta y va aquí pero al cuadrado, correspondiente al segundo término. Entonces lo ponemos aquí pero al cuadrado. Y es así como hemos terminado la factorización de 27 más y cúbica, que corresponde a la factorización de una suma de dos cubos. Podemos ver que es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula.
Entonces la fórmula ya la tenemos y lo único que tenemos que hacer es seguir a la fórmula como receta de cocina. Entonces, muy simple. Al principio lo que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente sea una suma de 2 cubos. Siguiente ejemplo, ejemplo número 3, vamos a ver que 64x cúbica menos 27y cúbica. Vamos a comprobar que efectivamente sea ahora una diferencia de 2 cubos. ¿Por qué diferencia? Porque ahora es una resta. Entonces aquí tenemos que 64x cúbica viene de un 4x al cubo. ¿Por qué 4x al cubo? Porque 4 por 4, 16, por 4, 64. Y x al cubo nos da x cúbica. En el caso de 27 sería 3 y en el caso de y cúbica sería y. 3y al cubo me da 27y cúbica. 3 al cubo sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y y al cubo sería esta y cúbica. Entonces, efectivamente, es una diferencia de 2 cubos, por lo tanto, podemos factorizar esta diferencia de cubos con respecto a su fórmula. Tenemos aquí entonces la factorización de esta diferencia de 2 cubos, simplemente sustituyendo en la fórmula. Aquí tenemos las 2 raíces cúbicas, las hemos escrito de acuerdo a la fórmula. Después, aquí me dice que el primer término aquí va al cuadrado, o sea, 4x va aquí, pero 4x al cuadrado, 4 por 4, 16, y x por x, x cuadrada. Más, de acuerdo a la fórmula, la multiplicación de las 2 raíces, 4 por 3, 12, y x por y, xy. Aquí está. Más, aquí está, de acuerdo a la fórmula. Y finalmente este segundo término va aquí al cuadrado, que aquí es b, pero aquí es 3y, que lo ponemos aquí. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y y al cuadrado es y por y, y cuadrada. Finalmente les presento estos ejercicios propuestos. Son 3 ejercicios en donde van a practicar la suma y la diferencia de 2 cubos. Les invito a que hagan pausa en el video antes de que aparezcan las respuestas, que van a aparecer en 1, 2, 3. Y aquí tenemos las respuestas en donde ustedes deben de practicar, es decir, debieron haber puesto pausa al video, resolver las factorizaciones y comparar las respuestas de los ejercicios propuestos. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.